Queridos hermanos radioescuchas, muy buenos días tengan todos ustedes, buenos días a todos los que estamos aquí en la estación de La Poderosa, que son bastantes personas. Y habíamos quedado pendientes en entregas pasadas de hablar de la comunicación en el matrimonio. Sí, doctor, ya no la debes. Sí, y pues quiero felicitar a todos los matrimonios que ayer en el colegio de La Salle estuvieron muy atentos a esta charla. Un gran entusiasmo, mucha participación, ver a tantos matrimonios, así como que te da un poco de pánico escénico, pero finalmente platicamos de lo que es la comunicación. Bendito sea Dios. Y vamos a fundamentar esto de la comunicación. Les voy a dar nada más un antecedente histórico. Los sínodos de los obispos estaban muy centrados en la persona. A partir de 1980, por motivación de San Juan Pablo II, los sínodos tomaron otro giro, más enfocados a la familia. Entonces, en el sínodo de 1980, enfocado a la familia, de ahí surge la motivación de su santidad San Juan Pablo II de emitir la encíclica Familiaris Consortio, ¿sí? Y en el apartado 3 de la encíclica Familiaris Consortio nos habla de la súper importante necesidad de la comunicación en la familia, de la necesidad que habiendo hecho una comunidad de personas, o sea, que tienen algo en común, tengan la necesidad de comunicarse. Y comunicarse implica compartir. Viene de la derivación latina comunicare, compartir, tener algo en común. Y entonces cuando nosotros vemos la necesidad de comunicación, vamos a romper con un paradigma. ¿Y cuál es el paradigma? Que muchas veces en la vida conyugal o en la vida familiar nos aplicamos la ley del hielo, nos ignoramos, somos cortos en lo que tenemos que compartir y suponemos que con eso estamos haciendo alguna presión. Y yo les voy a comentar, aún el silencio es comunicación, aún el ademán de indiferencia es comunicación. Porque ¿qué es lo que quiere decir esas actitudes? No me importas. ¿Qué es lo que quiere decir esas actitudes? Busco fastidiarte la vida. Y entonces hay algo que en las familias, y especialmente en las familias católicas, tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que nos vamos a comunicar entre los esposos? ¿Qué es lo que vamos a compartir entre los esposos? Bueno, pues la felicidad de haber recibido ese sacramento y de hacer un proyecto de vida común. Ya en la vida familiar no se puede hablar del mí, me, conmigo. O sea, mi casa, mi dinero, mis hijos, mi doctor. No, es nuestra casa, nuestros hijos, nuestro proyecto de vida salvífico. Cuando nos damos el sacramento los esposos, algo que buscamos es santificarnos en la vida matrimonial, santificarnos en la vida conyugal, santificarnos en el ejercicio de la paternidad. Y esa santificación conlleva una gran responsabilidad: motivar el proyecto de salvación de nuestros hijos. En el programa pasado hacía una referencia de, digamos que la gestión papal de San Juan Pablo II en 26 años se canonizaron 480 santos, ¿sí? 750 años antes del periodo de San Juan Pablo II
se canonizaron 450 santos. ¿Y qué mensaje nos mandó su santidad en este periodo? Reconocer que tenemos muchas vías de salvación, pero en el cumplimiento completo, en el cumplimiento cabal, en el cumplimiento con sentido de vida, nos podemos santificar. Y entonces santificó no solamente sacerdotes, no solamente fundadores de orden, no solamente religiosas, santificó médicos, santificó seglares. Y entonces la señal muy clara es que debemos de entender que en el ejercicio de nuestra paternidad y de nuestra fidelidad como esposa y como esposo, podemos encontrar la santidad. Y para eso es indispensable comunicarnos. Y entonces esta comunicación empieza a tener sentido no solamente en la transmisión de datos, sino en la transmisión de datos que llevan un objetivo: cumplir con la vocación de la paternidad y la maternidad, animando el proyecto de salvación conjunto y de los hijos. Y eso es lo que vamos a compartir. Pero resulta que esta comunicación tiene un aspecto humano. No podemos hablar solamente con el esquema de comunicación de los grandes medios de la comunicación. Cuando ustedes terminen de escuchar este programa, van a encontrar que Carlos Eduardo tiene una programación de música grupera, ¿sí? Y al que le guste, el que no quede huella, que no, se va a seguir sintonizando con esta estación. Pero al que le guste otro tipo de género musical, acaba el programa y dice: muchas gracias, la poderosa, pero me voy a sintonizar en otro gusto. En el matrimonio y en la relación con los hijos no podemos cambiar de canal. Tenemos que entendernos y buscar practicar esa virtud tan importante en la vida familiar que se llama comprensión. Es decir, ponernos en los zapatos del otro, entender las situaciones del otro. Y ese otro puede ser tu esposa, o puede ser tu esposo, o pueden ser tus hijos, ¿sí? No podemos cambiar de canal. Dicho de otra manera, no nos podemos mandar a volar. Pero luego entonces tenemos que conocernos también como personas. Y cada uno de nosotros como personas tiene un temperamento. ¿Cómo definimos el temperamento? Como la manera de andar por la vida, la manera natural de andar por la vida. Y entonces habrá quien de nosotros seamos hiperactivos y hay quien no tanto, ¿sí? Y hay quien, llevado al extremo esta actitud, sea obsesivo compulsivo. Y entonces les voy a comentar un ejemplo muy familiar de una mamá obsesiva compulsiva. Aquella mamá que sirve los alimentos y apenas estás dejando el espacio para limpiar el plato con la tortilla ricamente y te dice: ¿ya terminaste? Con permiso. Esa es una mamá hiperactiva. ¿Qué ejemplos tenemos de alguien que no es activo? Cuando la mamá le pide al esposo o le pide a alguno de los hijos algún mandato: oye, ¿me puedes traer tal cosa? Y la contestación: ahorita voy. Oye, te pedí tal cosa, ahorita voy. ¿Con quién estamos tratando? Con una persona no activa. La actividad es la reacción natural a hacer las cosas. La no actividad es aquella persona que hace las cosas cuando se inspira. Y entonces puede haber dos extremos: el obsesivo compulsivo, que quiere traer marchando
a él y a su entorno, o aquel que hasta que le llega la inspiración, y si no le llega la inspiración, raya en la holgazanería. Entonces ahí tenemos unos datos del temperamento humano. Cuando nos damos cuenta que entonces hay otro componente del temperamento humano, que es la emotividad. Todos los seres humanos tendemos a ser emotivos, y hay quienes no tendemos a ser emotivos. Voy a poner un ejemplo de quiénes son los emotivos. Aquel que va a jugar el equipo León y desde que amanece se pone la verde. Y va 2 o 3 horas al estadio antes y se tira allí en las bancas para apartarle el lugar a los amigos. Y cuando está en el partido se compra su bebida alegre y mete en gol y no se da cuenta que trae la bebida alegre en la mano y grita gol y baña a todos los que tienen de al lado. Es una persona emotiva. ¿Quién es una persona no emotiva? La que se dispone a ir al partido y se le olvida ponerse la verde, pero va y disfruta el partido y está observando las jugadas y se convierte en un técnico auxiliar de Pisi y le está gritando y le dice: este debería de hacer esto, este debería hacer lo otro. Es muy analítico y en el momento en el que meten gol no expresa nada porque está esperando la repetición para hacer el análisis. Es una persona no emotiva. ¿Tu esposo o tu esposa es emotivo o no emotivo? Pues analízale. ¿Tus hijos son emotivos o no emotivos? Hay que analizarlo. Y hay otro elemento en el comportamiento de las personas, en el temperamento, que se llama resonancia. ¿Qué es la resonancia? La capacidad de fijación que tienen los eventos humanos en la memoria. Y entonces hay personalidades de memoria primaria que pueden tener la gran discusión, pueden sufrir un evento que los conmocione emotivamente, lo viven y lo mandan al baúl de los recuerdos. O sea, son las personas que fácilmente pueden hacer el borrón y cuenta nueva, ¿sí? Son las personas que después de haber discutido o decirte las cosas muy claras, actúan como si nada hubiera pasado, y a otros les parecerán descarados, pero no, le dan la justa dimensión al evento que vivieron y lo mandan al rincón de los olvidos. Pero hay personalidades de resonancia secundaria que en su memoria tienen un archivo que dice facturas por cobrar. ¿Qué quiere decir esto? Que están muy atentos al lenguaje no verbal. Les voy a poner quién sería un ejemplo de resonancia secundaria. La suegra que recibe a la nuera y esta por algún descuido arrastra los pies y la suegra ya está pensando: ¿qué me habrá querido decir? Yo creo que viene forzada, por eso está arrastrando los pies, etcétera, ¿sí? ¿Quiénes son personalidades de resonancia secundaria? Aquellos que platican sus eventos emotivos y están al moco, baba y llanto platicándote lo que les sucede y les preguntas: oye, ¿cuándo pasó eso? Pues hace 3 años, hace 5 años, y lo viven intensamente. Entonces, esa es la manera natural como todos tendemos a ser. Vuelvo a repetir: emotivos o no emotivos, activos o no activos, de resonancia primaria o de resonancia secundaria. ¿Qué quiere decir esto para la comunicación? Que a una persona activa no le puedes estar jeringando diciéndole qué es lo que tiene que hacer, porque rompes la comunicación. A una persona no activa
Sí le tienes que decir qué hacer y tienes que supervisar, porque ya en otras ocasiones he dicho, para una persona no activa, orden dada, no supervisada, se la lleva la tostada. ¿Sí? Es una manera de comunicarnos con una persona no activa. Una manera de comunicarnos con una persona emotiva es reconociéndole su esfuerzo, es admirándole su disposición, es decirle muy claras las cosas y agradecerle, cuidar mucho las formas de cortesía. Con una persona no emotiva, basta con pedirle de favor de una manera muy clara las cosas. Cuando tú te enfrentes a una persona que sea en el otro aspecto de resonancia primaria, le puedes decir claramente las cosas, sin riesgo a que tome actitudes de rencor. Pero una persona de resonancia secundaria hay que tratar las cosas con pincitas, en el momento adecuado y de la mejor manera. ¿Por qué? Porque son las clásicas personas sentiditas. Ahora, ¿pudiéramos decir que esto es fatal? La respuesta es no. Porque ciertamente en el temperamento humano con esas tendencias nacemos, pero se afirma, con el temperamento se nace, pero el carácter se hace. Luego entonces Dios nuestro Padre nos ha dado elementos humanos que nos permiten transformar esa tendencia natural a ser medios inspirados, flojillos, a ser sentiditos, a ser hiperactivos, porque nos ha dado la razón, la voluntad, la inteligencia y la libertad para modificar esas tendencias naturales. Y esas tendencias naturales que Dios nos ha dado nos dan la posibilidad de tener un mejor carácter. Es decir, que esa tendencia natural a reaccionar de tal o cual forma, por el carácter la podemos modificar. Pero todavía más aún, esas facultades que Dios nos da de inteligencia, razón, voluntad y libertad, con más ganas las podemos modificar cuando tenemos un proyecto de vida que se llama santidad, o sea, tratar de ser mejores personas. No aplica en la vida conyugal esa frase tan, ahora sí que tan trillada de, pues si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿Sí? No, necesitamos cambiar en razón de un proyecto de vida. Dios nuestro Padre nos ha creado a su imagen y semejanza, y cuando Él nos crea a su imagen y semejanza, no es porque seamos como diositos, no. Si lo entendemos ahí nos podemos decir sí, pero diosico. Entonces, cuando entendemos que este proyecto que Él nos ha creado a su imagen y semejanza es que nos da todos los elementos para cada vez ser mejores personas. Y ser mejores personas implica ir en el camino de la santidad. Complementémoslo con la frecuencia de los sacramentos, con la frecuencia de la oración, con la reflexión. Y con esto terminamos la primera parte de la comunicación. El próximo domingo hablaremos de la comunicación, pero de acuerdo a nuestra sexualidad, la masculinidad o la feminidad. Bueno, ¿y todo esto para qué? Para que el mundo crea.